Hola y bienvenidos a esta inmersión profunda. Soy el anfitrión habitual y hoy tenemos por delante un análisis a fondo que, bueno, creo que toca una fibra muy sensible. Hola, encantada de estar aquí. Y sí, totalmente, es un tema que no deja indiferente a nadie porque va directo a la experiencia diaria. Eso es. Y, a ver, la ansiedad tiene una forma verdaderamente curiosa y casi maquiavélica de hablar dentro de la mente humana. A veces, y creo que cualquiera que haya pasado por episodios de estrés constante puede confirmarlo, no entra dando gritos. No, no es un estruendo. Exacto, no es un estruendo que hace temblar las paredes de la conciencia. Al contrario, susurra. Se cuela muy despacio. Muy sutilmente. Sí, de forma casi imperceptible, en esos pensamientos repetitivos que aparecen, yo que sé, a las 3 de la mañana y no dejan dormir. Se esconde en esas listas interminables de tareas que parecen reproducirse solas en la agenda, y en esa necesidad absolutamente agotadora de tenerlo todo asegurado. Calculado y atado, claro, antes de poder permitir a la mente el lujo de descansar. Tal cual. Y hoy vamos a desglosar esto al máximo. Porque es una sensación universal. Es ese murmullo constante sobre la provisión, sobre qué va a pasar mañana, sobre la inmensa fragilidad de lo cotidiano. Y es vital empezar precisamente por ahí, reconociendo ese murmullo porque valida una experiencia humana que es totalmente atemporal. Ujú. A ver, esa preocupación por la comida, por la ropa, por la hipoteca o por el futuro a largo plazo no es un invento exclusivo de la vida moderna. Ni de las redes sociales, ni nada de eso. Exacto, ni del estrés contemporáneo. Es, en su esencia más pura, la condición humana de vulnerabilidad. Lo fascinante al analizar cómo funciona la mente frente a la incertidumbre es ver que estas preocupaciones cotidianas no son ilusiones sin fundamento. Claro, responden a necesidades reales. Efectivamente, a necesidades físicas y materiales muy reales. El problema fundamental no es que existan esas necesidades en el ser humano, sino el peso completamente desproporcionado que acaban asumiendo en la psique. Absorben toda la energía, la creatividad y sobre todo la paz mental. Totalmente de acuerdo. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a explorar detalladamente el núcleo de una antigua y poderosa premisa filosófica y vital, una frase pronunciada por Jesús en el pasaje de Mateo 6 que dice exactamente esto. A ver. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y quiero dejar algo clarísimo desde este primer segundo para quien nos escucha. No estamos aquí para examinar esta cita como si fuera un simple adorno espiritual, Desde luego que no. ni uno de esos eslóganes motivacionales bonitos que alguien imprime en una taza de café para parecer profundo. Es que si conectamos las implicaciones de esta frase con el panorama general de la filosofía existencial que encierra, el propósito de esta charla es entenderla como lo que realmente es, una orden de marcha. Una orden de marcha. Me gusta ese término. Sí, porque es un llamado radical, casi subversivo, a reordenar el alma por completo. No estamos hablando de un parche emocional temporal, ni de una simple técnica de respiración o relajación para sobrellevar un mal día. O sea, no es poner una tirita. Exacto. Estamos hablando de ejecutar un verdadero cambio de gobierno a nivel interno. Es confrontar de manera directa ese murmullo de la ansiedad del que hablábamos al principio y cuestionar con total honestidad quién o qué está llevando realmente el timón de la vida diaria. Pues, para visualizar esto, imaginemos por un momento la mente humana o el corazón de una persona como si fuera una casa. Una casa enorme. Con muchas habitaciones. Eso es. Con pasillos largos, muchísimas puertas abiertas de par en par y demasiadas voces tomando decisiones al mismo tiempo en el salón principal. Es un caos absoluto. Un ruido constante. Por un lado está la voz de la provisión que manda, exige seguridad y pide revisar las cuentas bancarias compulsivamente. Por otro lado está el miedo, que aprieta el pecho y proyecta los peores escenarios posibles. Los famosos «¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro?» Sí, esa rumiación. Y luego entra por la puerta el prestigio. Esa voz que seduce y promete valor personal solo si se logran ciertos objetivos o si se mantiene cierta imagen pública. También está la comodidad, que negocia constantemente para evitar cualquier tipo de esfuerzo. Y, por supuesto, la prisa. Esa es terrible. Esa urgencia perpetua que dirige el tráfico de toda la casa sin saber muy bien hacia dónde va. Fíjate que esa metáfora de la casa con múltiples voces es perfecta para ilustrar lo que en el fondo es un concepto fascinante.
El señorío oculto. Señorío oculto. Sí, porque frecuentemente el ser humano asume por defecto que es completamente autónomo, ¿verdad? Que está al mando absoluto de su vida. Pero en la realidad práctica, esas voces que acabas de describir son las que dictan las acciones, las reacciones y los estados de ánimo. Las verdaderas dueñas de la casa. Efectivamente. Y lo que hace Jesús en este planteamiento tan directo no es en absoluto minimizar el hecho de que la gente tiene que comer, vestirse, cuidar de su familia o pagar facturas. No ignora la cruda realidad material de la existencia. Lo que hace es confrontar la tiranía que estas preocupaciones ejercen sobre el individuo. Ya, pero vamos a detenernos ahí un segundo, porque aquí surge una duda muy natural para quien está analizando esto. Alguien podría pensar, a ver, pero esas voces como la necesidad de provisión o incluso cierto grado de miedo son necesarias para la pura supervivencia, nos mantienen alerta. Claro, es una distinción crucial. Los instintos de supervivencia son naturales, pero la propuesta aquí es destronar a esos elementos cuando se convierten en señores ocultos, En tiranos. en tiranos absolutos. Hay una diferencia abismal entre ocuparse de una necesidad y permitir que esa necesidad gobierne la identidad y dicte el valor de una persona. La solución que plantea esta premisa no es un ajuste superficial en la agenda diaria, no es un consejo del tipo dedica 5 minutos a meditar por la mañana y luego vuelve a someterte al mismo caos mental. No, eso no soluciona el problema de raíz. Para nada. Es establecer una prioridad absoluta y excluyente. El reino por encima de todo, antes que cualquier otra cosa. Y para lograr ese cambio de gobierno, la frase utiliza una palabra inicial que cambia las reglas del juego. Se detiene en el verbo buscar. Hay algo en ese verbo que modifica todo el sentido de la instrucción. Porque dice buscad. Exacto. Dice buscad. No dice aceptad de forma pasiva. No dice contemplad desde la distancia. Dice buscad. Hay un dinamismo implícito ahí, una intencionalidad que rompe con cualquier idea de pasividad frente a la vida. El peso de ese verbo en este análisis es monumental. O sea, no se trata de un impulso ocasional o nostálgico. No es visitar un estado de paz de vez en cuando, de la misma manera que alguien va a un retiro de fin de semana para desconectar. Apaga el móvil un par de días. Eso es, respira hondo y el lunes vuelve exactamente a la misma dinámica destructiva en la oficina. Buscar, en el tiempo verbal y en el contexto original de esta filosofía, implica una acción continua y sostenida. Significa vivir orientado permanentemente hacia ello, convirtiendo ese reino en el centro gravitacional que organiza, filtra y da sentido a absolutamente todas las demás agendas, relaciones y decisiones de la existencia. Entonces, si esa búsqueda debe ser el centro gravitacional, ¿qué significa todo esto en la realidad palpable? Porque, ¿qué es exactamente el reino? Es una gran pregunta. Reconozcamos que es una palabra que, para la mente moderna, puede sonar abstracta, lejana o propia de un cuento medieval. Creo que es vital aterrizarla. No estamos hablando de una idea flotando en el aire, de una utopía inalcanzable. Tampoco es un proyecto político terrenal para tomar el poder de las instituciones. Ni una simple emoción religiosa. No, que genera una falsa sensación de bienestar durante un momento de silencio o un cántico. Has tocado el punto central. El reino, despojado de caricaturas y malentendidos, debe entenderse pura y duramente como la soberanía activa de Dios. Es un gobierno real, efectivo y transformador, operando sobre la vida diaria y sobre la voluntad humana. Un gobierno en el día a día. Sí, buscar el reino es reconocer que no se trata de tener a un creador que funciona simplemente como un recurso de emergencia, alguien al que se acude únicamente cuando la cuenta bancaria está en rojo o la salud falla. Como si fuera un seguro a todo riesgo. Tal cual, un botón de pánico. Es entender la figura del rey al que se pertenece. Supone una reubicación completa de la identidad del individuo bajo una autoridad que se considera superior, justa y perfecta. Y eso, lógicamente, tiene que tener un impacto visible. Si lo bajamos a la tierra, con contrastes diarios, significa que ese gobierno rige no solo el domingo por la mañana en un entorno tranquilo y protegido, sino el martes a las 11 de la mañana en medio de una reunión tensa donde hay mucho dinero en juego. Ahí es donde se demuestra. Significa que gobierna en la conversación privada, en los mensajes que se envían cuando nadie está supervisando, que tiene autoridad no solo en la teoría filosófica o moral que alguien profesa intelectualmente, sino en la manera exacta en la que se trata al empleado, al vecino molesto o al desconocido en el supermercado.
Esa es la aplicación práctica de lo que en teología y filosofía se llama el ya, pero todavía no. Ah, interesante. El ya, pero todavía no. Sí, es vivir la dualidad de un reino que está ya inaugurado, donde vemos destellos claros de ese gobierno, momentos donde la justicia prevalece, donde los marginados encuentran dignidad, donde las relaciones rotas se restauran. Ya veo. Pero a la vez se reconoce que es un reino que aún está por consumarse en su plenitud total porque el mundo sigue roto. En definitiva, el desafío es inmenso. Consiste en vivir inmerso en la realidad del mundo material y defectuoso de siempre, pero operando bajo la jurisdicción de un señorío completamente distinto y superior. Y esa tensión diaria nos lleva inevitablemente a la segunda gran parte de la instrucción, porque no se detiene en el reino, sino que añade un matiz imprescindible. Y su justicia. Un matiz muy importante. Y aquí hay que hacer una pausa obligatoria. La palabra justicia en el lenguaje común suena inmediatamente a tribunal, a códigos penales, a un juez con un mazo dictando sentencias. Suena a algo estrictamente legal y frío, y ese es uno de los malentendidos históricos más arraigados al interpretar estos textos. La justicia del reino no es únicamente una declaración legal de inocencia ante un tribunal divino, donde se perdona una deuda y está. No es un mero trámite. Exacto. Aunque el aspecto del perdón es parte de la base doctrinal, lo que se exige en esta búsqueda activa es una conformidad práctica profunda y diaria con el carácter mismo de Dios. La frase que mejor resume esto es que la justicia del reino no es maquillaje moral, es una forma de existir. No es maquillaje moral. Es una imagen perfecta porque el maquillaje, por muy bien aplicado que esté, se lava al final del día. Desaparece. Es una capa externa para que el resto del mundo apruebe la apariencia. Pero esta forma de existir va a la raíz, y creo que merece la pena detenernos a desglosar cómo se ve esta justicia sin maquillaje en la vida real, punto por punto. Vamos a ello. Por ejemplo, en el mismo pasaje se habla de la idea de obrar en secreto, de orar, dar o reflexionar cuando nadie está mirando y nadie va a aplaudir. Y eso va directamente en contra de la psicología humana contemporánea. Hoy en día existe una necesidad casi adictiva de validación externa. Si se hace una buena obra, el instinto inmediato es documentarla, publicarla y esperar la recompensa social en forma de aprobación. Los famosos likes. Claro, la justicia de este reino exige matar esa necesidad de aplauso. Exige que la motivación para hacer el bien sea la integridad misma y el amor al prójimo, no la construcción de una marca personal o la búsqueda de prestigio social. Es una bofetada al ego en toda regla. Totalmente. Y siguiendo con esa línea de acciones que van contra el ego, otra manifestación de esta justicia es perdonar cuando realmente duele hacerlo, o renunciar al impulso natural de la venganza y elegir abrazar la misericordia. Muy lógica para la mente humana. Me haces daño, te devuelvo el daño. Ojo por ojo. Efectivamente. Pero la justicia del reino opera bajo una economía completamente distinta, la de la gracia. Y esto conecta de lleno con lo que podríamos denominar justicia relacional. Amar a Dios y amar al prójimo no son dos caminos que corren en paralelo y nunca se tocan. No están separados. En absoluto. En realidad, son el mismo sendero visto desde dos perspectivas diferentes. Es absolutamente imposible, y hasta hipócrita, afirmar que se está bajo el gobierno de ese reino perfecto si la relación diaria con los demás está marcada por el egoísmo, el desprecio, el rencor o la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Tiene todo el sentido. Si verdaderamente hay un cambio de gobierno en esa casa interior que describíamos, la vida entera, en todas sus interacciones, se endereza inevitablemente en dirección al amor genuino. Pues vamos a analizar ahora la siguiente parte de la frase, que introduce una promesa y al mismo tiempo establece un orden jerárquico inamovible. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Establece lo eterno primero, lo temporal después. El orden es clave. Y aquí es facilísimo caer en la trampa del dualismo, en el error de pensar que la materia, el cuerpo o las necesidades son el enemigo. Porque lo temporal, como disfrutar de una buena comida, ahorrar para el futuro, buscar un techo seguro o recibir reconocimiento por un trabajo bien hecho, ninguna de esas cosas es mala o tóxica en sí misma. En absoluto. La materia no es el enemigo. El mundo físico es parte del diseño. El problema central, y esto es la clave absoluta para llegar a la raíz clínica y espiritual de la ansiedad,
es que estos elementos temporales se vuelven tiranos implacables cuando logran ocupar el trono del corazón humano. Cuando toman el control. Eso es. El dinero, el éxito laboral o la estabilidad financiera son herramientas y circunstancias reales y necesarias, pero no están diseñadas para gobernar el alma. No tienen la estructura ni la capacidad para sostener el peso de la identidad de un ser humano. Exacto. En el momento preciso en que se intenta que lo temporal haga el trabajo de lo eterno, cuando se corona a estas cosas como reyes de la vida, se genera la ansiedad. Es un peso que lo material simplemente no puede soportar. Siempre va a amenazar con derrumbarse. Es demasiada presión para algo material. Mucha presión. Pero al hacer el ejercicio de devolver estas cosas a su lugar legítimo, al estatus de añadidura, de elementos secundarios derivados de una provisión mayor, entonces la mente humana puede recibirlos y disfrutarlos sin convertirse en esclava del miedo a perderlos. Entiendo la premisa filosófica, pero vamos a ser realistas y a poner un poco de resistencia. En el mundo hipercompetitivo de hoy, donde o corres o te pasan por encima, ¿buscar el reino primero no suena a una invitación a la pasividad? Es una reacción muy habitual pensarlo. Es que habrá quien piense que la propuesta es despreocuparse de todo, sentarse debajo de un árbol, dejar de pagar impuestos y esperar que la añadidura caiga del cielo. En un entorno implacable, ¿no corre esa persona el riesgo de ser pisoteada por quienes sí actúan con la agresividad de la supervivencia? Es una excelente objeción. Y la respuesta requiere entender la diferencia abismal entre la irresponsabilidad y la confianza activa. La mejor manera de ilustrar esto es observando la diferencia radical que existe entre la psicología de un huérfano abandonado y la de un hijo que sabe que es amada y está respaldado. A ver, explícanos esa diferencia. Pues un huérfano, en su estado de vulnerabilidad extrema, actúa desde el pánico constante. Siente que tiene que acaparar, que debe asegurar cada migaja con uñas y dientes, porque cree profundamente que si no lo hace, perecerá. Está completamente solo ante la inmensidad y la hostilidad del mundo. Claro, lucha por su vida. Eso es. En cambio, buscar el reino significa operar desde la seguridad absoluta de un padre soberano. Y esto no exime de la tarea. Un hijo sigue teniendo que ir al colegio, hacer sus deberes, esforzarse y trabajar duro. Pero lo hace desde un motor completamente distinto. Exactamente. Hace lo que corresponde, busca la excelencia en su oficio, pero sin que ese trabajo se convierta en el ídolo que define su propia supervivencia final. Trabaja con denuedo, pero sin vivir gobernado por el terror paralizante a perderlo, porque su identidad y su seguridad fundamental no residen ahí. Y eso lo cambia todo. Por tanto, no necesita pisotear a otros para sobrevivir, lo cual, irónicamente, le permite actuar con mucha más claridad, ética y libertad en ese mismo mundo competitivo. Hasta ahora hemos hablado extensamente de la mente individual, de organizar la casa interna, de ese motor íntimo que combate la ansiedad. Pero esta filosofía no ocurre en el vacío. Los seres humanos somos criaturas sociales. ¿Qué pasa cuando esto sale del individuo? ¿Te refieres a nivel colectivo? Sí. ¿Cómo se traduce esta forma de vivir cuando un grupo de personas intenta someterse a este gobierno al mismo tiempo, en medio de la sociedad? Ahí es donde el concepto individual se expande hacia lo colectivo y la idea de comunidad o de la Iglesia en su sentido original se redefine por completo. Deja de entenderse como un simple club social de personas afines o una entidad administrativa que ofrece servicios religiosos para el consumo semanal de sus asistentes. Pasa a comprenderse como una verdadera embajada del reino. Una embajada. Pensemos en lo que es una embajada en términos geopolíticos. Es un pequeño territorio soberano situado dentro de otro país. Su función principal es representar los intereses, la cultura y los valores de su país de origen. Una representación visible en un territorio extranjero. ¿Correcto? En este contexto, la comunidad que busca el reino funciona como esa embajada. Está ahí para anunciar la reconciliación, para practicar activamente la justicia relacional que mencionamos antes, para extender la misericordia a los vulnerables y para sostener la verdad con amor en medio de una cultura que opera con reglas completamente diferentes. Es un contraste brutal. Y lo más importante, hace todo esto no para ganar influencia política terrenal, no para obtener prestigio social ni para ser aplaudida por la cultura dominante del país anfitrión, sino
única y exclusivamente para representar con la mayor fidelidad posible el carácter del rey al que sirven. Es una visión muy poderosa y exigente de lo colectivo. Pero quiero hacer de abogado del diablo otra vez, porque la historia y la experiencia humana nos enseñan que estas promesas a menudo se tergiversan. Hay que advertir con claridad sobre lo que esta instrucción de Mateo 6 no es. Fundamental. No es un código secreto para hackear el universo, y desde luego no es un conjuro mágico. Y es indispensable ser muy críticos y contundentes frente a ciertas distorsiones modernas de este mensaje. Buscad primeramente el reino y todas estas cosas os serán añadidas no es, bajo ninguna circunstancia, una fórmula matemática infalible para el éxito material. No es dar para recibir el triple. No. No es una transacción mercantil donde el individuo introduce buenas obras o búsqueda espiritual por la ranura de una máquina expendedora cósmica y recibe a cambio, de forma automática, una vida repleta de riqueza y libre de sufrimiento. No es un contrato de lujo. La idea no es enseñar a la humanidad a manipular hábilmente al Creador para obtener beneficios temporales. El concepto de la añadidura es la garantía de la provisión fiel de un soberano en el cual se confía. Es la certeza de que lo verdaderamente necesario para cumplir el propósito de vida será provisto, Pero en sus términos. siempre bajo los términos, los tiempos y la sabiduría inescrutable de ese gobierno perfecto, y no según los caprichos egoístas o las agendas dictadas por la ansiedad del individuo. Vamos a intentar sintetizar la enorme cantidad de información de nuestro análisis de hoy. Todo este recorrido filosófico y vital se reduce a que esta antigua premisa es una invitación inmensamente radical a abandonar la tiranía del control propio y a vivir bajo la paz de un gobierno superior. Sí, esa es la esencia. Cuando la mente humana logra reordenarse, cuando esa casa interior se organiza de modo que el rey legítimo ocupa por fin el centro absoluto y el reino es verdaderamente la prioridad incuestionable, la ansiedad simplemente pierde toda su autoridad. Se queda sin argumentos lógicos, Se desvanece. porque el ser humano deja de correr de forma desesperada como si el destino entero del universo dependiera de sus propias y muy limitadas fuerzas. Y reforzando esa conclusión, es vital recordar que abrazar esta filosofía no promete en ningún momento que la existencia vaya a ser fácil, que no vaya a haber tragedias o que los desafíos desaparezcan por arte de magia. Las dificultades van a seguir ahí. Por supuesto, lo que ofrece, y esto es infinitamente más valioso, es la capacidad real de aprender a caminar a través de esos valles oscuros y esos desafíos sin llevar encima la carga aplastante e inmovilizadora de la ansiedad, simplemente porque se confía en que quien tiene el control es fiel. Lo primero, cuando se asienta verdaderamente y con firmeza en el primer lugar, tiene el asombroso poder de poner en absoluta paz a todo lo segundo. El orden interno alinea la vida externa. Es revelador comprobar cómo una sola instrucción, bien comprendida, puede desmontar la inmensa complejidad de las preocupaciones humanas. Pero antes de terminar nuestra exploración detallada de hoy, siempre es necesario llevar las cosas un paso más allá de la teoría. ¿Qué pensamiento final? ¿Qué idea provocativa podemos dejar sobre la mesa para seguir reflexionando? Pues me gustaría plantear a quien nos escucha una idea que invita a la introspección profunda. Podríamos llamarlo un ejercicio de diagnóstico inverso, algo que expande todo lo que hemos analizado hoy. Diagnóstico inverso. Adelante. Si partimos de la base de que la ansiedad, en su núcleo más íntimo, es una alarma que suena de manera inevitable cuando algo temporal ha usurpado el trono de la mente humana, entonces la perspectiva sobre nuestro propio sufrimiento cambia radicalmente. Ya veo por dónde vas. Significa que los momentos de mayor pánico, esas noches de insomnio, los ataques de estrés y de preocupación obsesiva, no son simplemente problemas molestos que hay que suprimir o silenciar rápidamente. Son, en realidad, mapas perfectos. Mapas. Son indicadores precisos e infalibles que le muestran a la persona exactamente qué es aquello que, de forma sigilosa y casi sin darse cuenta, ha coronado como su rey absoluto. Aquello que quita el sueño y devora la paz es con casi total seguridad aquello en lo que la mente ha depositado erróneamente su identidad y su esperanza última de salvación. La ansiedad entendida como un mapa que lleva a la mente humana directo a descubrir a esos falsos reyes. Qué manera tan profunda y desafiante de replantear los momentos de crisis personal,
no como un enemigo del que huir, sino como un síntoma que revela el verdadero diagnóstico del corazón. Es para quedarse reflexionando y analizando las propias prioridades durante mucho tiempo. Y con esa gran pregunta resonando en el ambiente, ¿qué revela verdaderamente la ansiedad sobre lo que gobierna la agenda diaria y el fuero interno hoy? Llegamos al final de este recorrido. Ha sido un análisis exhaustivo, a través de un concepto que tiene el potencial real de reordenarlo todo. Nos encontraremos en la próxima exploración, con más descubrimientos, más preguntas incómodas y, como siempre, muchísimo más que analizar en detalle. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.